Hola niños, cordial saludo. Voy a hacerles acá una guía o la explicación de cómo vamos a desarrollar la guía de hoy sobre el tema del adjetivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar un video donde vamos a ilustrar un poquitico el tema sobre el adjetivo. Ahí nos van a mostrar un poquitico más claro qué es el adjetivo y cómo podemos de alguna manera pues encontrarlo más fácil. Entonces el video ustedes lo van a ver, ya está en plataforma para que ustedes lo puedan ver. Entonces el video más o menos este video vamos a mostrar rapidito sobre los adjetivos. Fíjate, las zapatillas. Bueno, entonces la Efectivamente, invitación es a los que adjetivos ustedes siempre se lo puedan refieren a un observar sustantivo. bien, con calmita ya en su casa. ¿Listos? Bueno, entonces continuamos. En el punto número 2 vamos a observar las imágenes y la información que encontramos ahí. Entonces en la primera parte tenemos lo siguiente. Entonces acá vamos a señalarlo. Dice acá un ejemplo, ¿cómo son las jugadoras? Las jugadoras son altas, fuertes y rápidas. Entonces, aquí nos está diciendo cómo son las jugadoras. Ese cómo son responde al adjetivo. Entonces, el adjetivo responde a la pregunta ¿cómo son? Entonces, ¿cómo son las jugadoras? Ellas son altas, son fuertes, son rápidas. ¿Sí? Los adjetivos siempre responden a preguntas como por ejemplo. Entonces, aquí nos dan otro ejemplo de qué pregunta es. Entonces, nos dice, los adjetivos siempre responden a la pregunta como, por ejemplo, ¿cómo es mi pelaje? Aquí se está refiriendo a un gatico. ¿Y el gatico cómo es? Es blanco, entonces de color blanco. ¿Sí? También nos hacen una pregunta, ¿y cómo es mi colita? Entonces la colita, este es un perrito, puede ser larga, puede ser corta, puede ser peluda, puede ser de color blanco, de color negra, de acuerdo también al pelaje del perrito. Entonces, aquí hay una pregunta clave, y la pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo es quién? El animalito, ¿cómo es el objeto? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es un lugar? ¿Cierto? Bueno, los adjetivos calificativos también nos muestra otras preguntas. Por ejemplo, la niña, ¿cómo es la niña? ¿O cómo son? Entonces, la niña es bonita, la niña es inteligente, la niña es pequeña, la niña es atrevida. ¿Sí? Nos está diciendo cómo es la niña. Entonces, también. También nos puede decir de pronto cómo están las personas, los objetos, los lugares, los animales. Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda parte nos dicen cómo están estos niños. Entonces, aquí tenemos que la niña está dudosa, que la niña está preocupada, que la niña está satisfecha porque está con sus regalitos, que la niña está impaciente, aquí los niños están alegres, y aquí el niño está avergonzado. Entonces, también responde a la pregunta, ¿cómo están? Entonces, podemos decir que los adjetivos responden a tres preguntas. Vamos aquí a resaltarlas por aquí en este lado. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cierto? Esa puede ser una pregunta. ¿Cómo es? También puede responder a la pregunta, ¿cómo son? Entonces, ¿cómo son? ¿Listo? Y también puede responder a la pregunta, ¿cómo están? Esas tres preguntas me dan a mí la respuesta del adjetivo. ¿Cómo están? Entonces, cuando yo veo un objeto o una persona, animal o un lugar y digo cómo es o cómo son o cómo están, estoy diciendo que son los adjetivos. Estoy diciendo adjetivos. ¿Adjetivos a quién? Al sustantivo. Entonces, recuerden que ya vimos los sustantivos. ¿Listo? Entonces, eso para que nos quede clarito. Luego viene la actividad práctica. Bueno, aquí esta información me la van a escribir en el cuaderno. Ustedes ya saben, van a utilizar su regla bien bonita. Entonces, la caligrafía es muy importante, la ortografía y utilizan sus reglas. ¿Listo? Que nos quede bien. Aquí que nos dice que el adjetivo calificativo es la palabra que nos dice cómo son las personas, los animales, las cosas. Nos muestran sus cualidades o características de ellos, o sea, de los sustantivos. ¿Listo? Bueno, y en la actividad práctica, entonces ahí sí, nos venimos para acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el punto 4 es leer este texto. En este texto que vamos a leer,
ustedes van a identificar los adjetivos. ¿Cómo los van a identificar? Los van a encerrar. Entonces, por ejemplo, dice, era un día nublado. Ah, día es el sustantivo. ¿Y cómo era el día? Nublado. Ese es un adjetivo. ¿Cómo era el día? ¿Cómo es el día? Está nublado. ¿Listo? Y así vamos a encontrar los otros adjetivos. Y cuando ya tengamos encerrados los adjetivos, entonces escribimos las respuestas de acuerdo a esos adjetivos encontrados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estaba el día? Ah, el día estaba nublado. Entonces escribimos la respuesta ahí. Y aquí en esta parte los vamos escribiendo uno por uno también. A medida que vayamos encontrando los adjetivos, los vamos escribiendo aquí también. ¿Listo? Bueno, hay que leer bien y analizar bien. Recuerde que encerramos solo los adjetivos, con el color que prefieran. En este punto de acá, seguimos trabajando con adjetivos. Entonces, ¿cómo son? Y miramos las imágenes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unas rosas. De las rosas podemos decir cantidad de adjetivos. Ustedes van a poner uno, pero si quieren escribir más, también lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son las rosas? Podemos decir el color, son rojas, ¿cierto? También podemos decir que son hermosas, que son llamativas, que son también podemos decir que las rosas son, por ejemplo, pequeñas, ¿cierto? Frescas. Bueno, ahí caben muchísimos adjetivos. Ustedes pueden escribir uno o varios, ¿sí? Ustedes como ustedes lo quieran hacer, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Lo mismo lo hacemos con los otros 3 dibujos que aparecen ahí. Entonces, cada uno me van a poner mínimo un adjetivo. Ustedes pueden buscar muchos, pueden escribir 2 o 3, pero mínimo uno, ¿bien? Y seguimos trabajando los adjetivos. Bueno, aquí en el siguiente punto vamos a asociar el sustantivo, en la primera parte, vamos a asociar el sustantivo con el adjetivo. Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta cuando está en singular, el sustantivo singular, entonces el adjetivo también debe ser singular o plural si están así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera, cartera, carteras. Cartera está en plural, entonces el adjetivo debe estar en plural. Entonces, aquí encontramos las carteras son modernas. Estamos hablando de carteras varias modernas, entonces también en plural. Y así vamos uniendo el sustantivo con su respectivo adjetivo. Y en la segunda parte tenemos otro texto. En este texto también vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar los adjetivos de este perrito. Aquí nos van a describir un perrito como es. Ustedes van a leer y van a encontrar. Entonces vamos a encerrar los adjetivos. Entonces vamos a encerrar los adjetivos. Por ejemplo, dice Bobby era, dice acá, un perrito negro. Entonces, ¿cómo era el perrito? Ah, era negro. Entonces, negro es un adjetivo. Y lo van a encerrar. ¿Listo? Con manchas blancas. Ah, ¿qué tenía? Manchas. ¿Y cómo eran las manchas? Blancas. Entonces, ahí tenemos otro adjetivo. Y así vamos encontrando los demás. De acuerdo a estas características, ustedes van a hacer el dibujito de Bobby. Entonces, ¿quién es Bobby? Un perrito. Entonces, deben dibujar un perrito. Y ese perrito que vayan a dibujar acá, ustedes, ese perrito que ustedes dibujen aquí, debe tener los colores, las características que tiene Bobby, ¿sí? Entonces ahí lo hacen bien bonito, no como el que yo acabo de hacer. La idea es que tenga las características de este texto, es decir, los adjetivos me permiten describir cómo es Bobby, ¿listo? Lo hacen bien bonito, le aplican los colores de acuerdo a los adjetivos que tienen. Y en este punto vamos a asociar, entonces, vamos a asociar estos adjetivos. ¿Cuáles son? Entonces tenemos aquí al adjetivo valiente, amarillo, travieso y grande. Estos adjetivos los vamos a adecuar a la oración. Entonces, por ejemplo, dice el sol, ¿y cuál de estos podemos utilizar? Ustedes lo van a leer bien, ¿cuál nos sirve? El sol valiente, el sol amarillo, el sol travieso o el sol grande. Se pone en el horizonte. Entonces, la que sea adecuada la escribimos ahí. Entonces, por ejemplo, en la primera, ¿cuál nos sirve? Ah, el sol grande. Entonces, escribimos ahí el sol grande y continuamos la oración. Se pone en el horizonte. ¿Listo?
Y así vamos a hacer con las otras oraciones. Cada una le pertenece a una. Van a encontrar la adecuada, el adjetivo adecuado. Y ya para finalizar, tenemos este punto donde vamos a buscar adjetivos que debe tener un verdadero amigo y vamos a colorearlo. Entonces, por ejemplo, ¿un verdadero amigo debe ser malo? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Debe ser estudioso? Claro que sí, un verdadero amigo debe ser estudioso. Entonces ustedes ahí van a colorear los adjetivos o las nubes que correspondan a los adjetivos que debe tener un verdadero amigo. Algunas no corresponden a un verdadero amigo, entonces no se colorean. ¿Listo, niños? Esa es la actividad a desarrollar sobre el tema del adjetivo, donde estamos haciendo la estructura de la oración. Ya vimos el sustantivo, el artículo, ahora vamos con el adjetivo. Recuerden que el adjetivo me responde a 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo es o cómo están los objetos, las personas, los lugares, los animales? ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Chao.